Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues Ángel Banderas prácticamente le va con todo al PRIAN, a los chayoteros, al PAN, a Calderón, a todos, ya que le dice sus verdades completas y rotundamente, que estoy muy de acuerdo con él prácticamente con todo lo que dice, cómo es posible que hagan este tipo de cosas y más aparte estén defendiendo una y otra vez a estas empresas que me imagino que Borolas, Peña Nieto, Salinas de Gortari tenían algo que ver, ya que me imagino que han de tener ahí sus enjuagues con ellos, sus chayotes, sus sobornos. Lamentablemente para nosotros los mexicanos. Bueno, veamos el video y ahorita comentamos. México, un país petrolero y con gas, le va a comprar gas a España, que no tiene ni gas ni petróleo. Fíjense nada más fíjense nada más cómo administraron los panistas la energía en este país. Un país que tiene gas le va a comprar gas a uno que no tiene gas. Septiembre de 2007. ¿Qué hace un país que no tiene gas? Para vender gas, pues si no tiene gas. Pues el gas lo tenían que poner aquí en Manzanillo. Bueno, pues Repsol se fue a Perú a comprar 6,000 millones de dólares de gas para traerlo de Perú a Manzanillo. Pregunta, ¿y por qué no fue México, si necesitábamos ese gas, a comprarlo a Perú y lo trajimos nosotros? Porque los españoles no son hermanitas de la caridad. Si compraron 6,000 millones de dólares, le iban a sacar ganancia. ¿Cuánto le sacaron de ganancia? Compraron 6,000 millones de dólares y lo vendieron en 21,000 millones de dólares. Se ganaron 15,000 millones de dólares en ese negocio los españoles de Repsol. El costo de 2 refinerías de Dos Bocas. Por eso yo les digo a los panistas, tengan vergüenza, quédense callados. Fueron hipercorruptos. México perdió en una sola operación 15,000 millones de dólares, que al tipo de cambio eran 210,000 millones de pesos. Con ese dinero habríamos podido becar con 5,000 pesos mensuales durante 4 años a 1,000,000 de ingenieros o de estudiantes de licenciatura. Con ese dinero. Y en vez de becar a 1,000,000 de ingenieros, ese dinero ¿dónde quedó? Con 1,000,000 de ingenieros este país sería distinto. Pero ahí no acaba la pésima administración de la energía por parte de PAN y PRI. En el momento en el que se trae gas de Perú a Manzanillo, era porque decían que Comisión Federal necesitaba 500 millones de pies cúbicos de gas diarios. Mientras en la sonda de Campeche se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, se compró un gas que no necesitábamos, que lo podríamos haber traído de la sonda de Campeche. Así de sencillo. Esa es la gran corrupción, ¿no? Como dicen los chavos ahora con sus memes. Se tenía que decir y se dijo. Priistas y panistas fueron corruptos e ineficientes en la administración de la energía. Tengan vergüenza, quédense callados. Quédense callados. Yo recuerdo mucho esa publicación en 2006 en Estados Unidos, donde decía, Halliburton se robó las elecciones en México. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Halliburton. Nunca la había visto. Y a partir de ahí me empezó y me sonó. ¿Por qué Halliburton? No, pues ya cuando fui a ver Halliburton, Schlumberger, empresas del sector petrolero, proveedoras de las grandes petroleras, y en Estados Unidos en 2006 se dijo bien claro, clarísimo. Fraude electoral de 2006 fue financiado y orquestado en los Estados Unidos por el sector petrolero para impedir que Andrés Manuel llegara y parara el proceso de privatización. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Sí, pero ya no pudieron en 2018. Y ya los detuvimos. Y ahora vamos a tratar de revertir. Y sí es cierto, miren, a ver, en un entorno en el que no hay corrupción, ¿se puede construir más rápido? ¿Sí? Precisamente porque no hay corrupción.
Y este país le tiene que apostar a la corrupción. Ayer Irmeréndira Sandoval decía en Querétaro, el dato que yo siempre dije, Andrés Manuel se quedó corto, y yo lo dije, él en su campaña electoral hablaba de 500,000 millones de pesos que le costaba a este país la corrupción. No, organismos internacionales decían 10% del PIB, 1 billón, el doble de lo que decía Andrés Manuel, el doble, ¿sí? 2 billones, exacto. Y ayer fue el dato que dio Irmeréndira Sandoval, 10% del PIB nos cuesta la corrupción en este país, y se tiene que detener. Lo que dice Rosy Mendieta lo tenemos que tener bien claro. Aquí nadie está por el lucro. La derecha sí. Ellos quieren ganar dinero a costa de lo que sea. Eso es lo que caracteriza a toda la derecha en el mundo. Hay diferentes tonalidades. Hay quien quiere explotar más, un poco menos, pero a final de cuentas es el lucro. Así de claro y así de contundente, Ángel Banderas, completamente de acuerdo, nomás quieren hacer negocios, nomás quieren robar. ¿Cómo es posible que un país que tiene mucho petróleo, que tiene mucho gas, esté pasando por esto? Que pues prácticamente las energías, pues tiene prácticamente hasta para aventar para arriba. Y para que más le haga todavía al PRIAN, Pemex termina tras 15 años consecutivos de caídas en producción de petróleo. En 2020 subió 1.7 millones de barriles diarios, uno tras otro, tan. Con cifras definitivas, Petróleos Mexicanos informó que la producción de petróleo en el año 2020 se ubicó con 1.705 barriles diarios promedio anual, de modo que informó la paraestatal que superó en 4,000 barriles diarios la producción promedio anual del 2019. Con esta cifra, la producción de Pemex termina con un periodo de 15 años consecutivos caídas en la producción de petróleo, que determinó un comunicado. Que pues prácticamente aquí podemos ver el comunicado Petróleos Mexicanos, la página está verificada, donde pues aquí tiene el documento de la alza aquí del petróleo, y esto pues prácticamente nos beneficia a nosotros porque es un negocio muy rentable, a pesar de que los penistas lo quieren minimizar a más no poder. Asimismo, recordó que Petróleos Mexicanos colaboró de acuerdo con la web o la OPEP Plus, reduciendo su producción en 100,000 barriles diarios a partir de mayo del 2020, aunque originalmente estableció el compromiso de reducir para los meses de mayo y junio. Posteriormente, de acuerdo se amplió hasta el mes de julio, y destacó que los 3 meses de vigencia de acuerdo que presentó para Pemex una reducción incluida de 9.200.000 barriles de producción acumulada en dicho periodo. Sin duda, la reducción inicial de la producción, de acuerdo con la OPEP Plus, el petróleo de Pemex alcanzaría un promedio de 1.762.000 barriles diarios, pero ha significado un incremento de 31,000 barriles diarios respecto al promedio diario del año 2019. Así fue como lo explicó. En un tiempo récord, la industria petrolera internacional, en al menos 2 años, Pemex logró incorporar la producción en sus 2 nuevos desarrollos, sentenció. Finalmente, el Petróleos Mexicanos continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2019 el 98.9% de cientos de producciones total de crudo, mientras que la producción de las empresas privadas representó apenas el 1.2% en total del país. Una cifra muy pero muy baja. Y pues así es como pues prácticamente está recuperando una de las empresas más importantes de México, junto con la Comisión Federal de Electricidad, y muy importante porque es el centro de energía de todos. Así que pues como pueden ver, pues prácticamente Pemex recuperándose, AMLO dando buenos y contundentes resultados. Así es que pues bueno amigos, suscríbanse, comenten, like si les gustó el video, y like si les gustó el video,